La noche había caído sobre el rancho de María, y todo estaba en silencio, como si el mundo mismo hubiera detenido su marcha para escuchar la quietud del desierto. El cielo estrellado sobre el velo oeste estaba despejado, sin una nube a la vista, pero algo en el aire presagiaba lo que estaba por venir. El viento soplaba suavemente, como un susurro que atravesaba las colinas secas, pero lo que ninguno de los habitantes del rancho podía prever era lo que sucedería en pocos minutos. María se encontraba en su casa, sola como siempre lo había estado, con la luz de una vela encendida en el rincón de la sala. Había trabajado hasta tarde, como de costumbre, cuidando los animales, arreglando los cercos, y asegurándose de que todo estuviera en orden. El rancho había sido su vida, su legado, el lugar donde había crecido y donde había aprendido, desde muy joven, a luchar por todo lo que tenía. Sin embargo, esa noche, el destino estaba a punto de cambiar por completo. De repente, un crujido extraño rompió el silencio, como si algo se hubiera roto a lo lejos. María se levantó rápidamente, mirando hacia la ventana. La luz de las estrellas brillaba en el cielo, pero algo no estaba bien. Entonces, escuchó el ruido, un rugido distante, un sonido que parecía el crujido de madera, como si todo a su alrededor se estuviera derrumbando. Sin pensarlo, corrió hacia el exterior, y fue entonces cuando lo vio. Una columna de humo negro se alzaba en el aire, y el olor a quemado comenzó a llenar sus pulmones. El rancho, su hogar, estaba en llamas. María sintió el miedo apoderarse de su cuerpo, pero no tuvo tiempo de ceder a él. Su mente comenzó a funcionar a toda velocidad, buscando una solución. Su primer instinto fue correr hacia los establos, donde estaban los caballos y el ganado. Pero el fuego ya se estaba extendiendo rápidamente, rodeando las estructuras y devorando todo lo que encontraba a su paso. Con el corazón acelerado, María corrió hacia la cuadra, pero el humo le quemaba los ojos y la garganta. El calor era insoportable, y en su mente, el miedo y la desesperación crecían cada vez más. Pensó en su familia, en el trabajo que había hecho toda su vida, y en lo que perdería en esa noche infernal. No, no voy a dejarlo todo quemar, gritó, mientras intentaba abrir la puerta de los establos. Pero la madera estaba ardiendo, y el fuego ya había consumido gran parte de la estructura. De repente, un estruendo la hizo detenerse. El techo del establo colapsó, y las llamas se elevaron aún más hacia el cielo. En ese momento, María sintió una mezcla de impotencia y terror, y por un segundo, pensó que su vida se desvanecería con las mismas llamas que consumían su hogar. Pero entonces, cuando todo parecía perdido, algo extraño ocurrió. Desde la penumbra de la noche, apareció una figura. Al principio, pensó que era una ilusión, producto del humo y las llamas. Pero no. Era un hombre, montado en un caballo, avanzando con determinación hacia ella, atravesando el fuego y el caos sin dudar ni un segundo. ¿Qué haces aquí?, gritó María, aún sin poder creer lo que veía. El hombre se acercó sin titubear, su rostro marcado por la dureza del desierto, pero con una mirada decidida que parecía no temer ni al fuego ni a la muerte. Era un vaquero, como tantos otros que habían cruzado el desierto, pero había algo diferente en él, algo que no podía identificar. «Sube, rápido», le ordenó el hombre, señalando a su caballo. María, aún paralizada por la sorpresa, no sabía qué hacer. Su mente intentaba procesar lo que estaba ocurriendo, pero el tiempo apremiaba. El fuego se acercaba cada vez más a ella, y sabía que si no actuaba pronto, sería demasiado tarde. Sin pensarlo más, corrió hacia el caballo, y el vaquero la ayudó a subir con fuerza, como si la conociera de toda la vida. «Agárrate fuerte», le dijo él, mientras su caballo comenzaba a galopar a toda velocidad, alejándose del fuego que ya había consumido casi todo el rancho. El viento golpeaba su rostro mientras corrían por la oscuridad de la noche. María miraba atrás, observando cómo las llamas iluminaban el cielo, como si el propio infierno hubiera descendido sobre su vida. Pero el vaquero no miraba atrás. Estaba concentrado en su misión, guiando el caballo con habilidad a través del terreno rocoso. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el vaquero detuvo su caballo a la orilla de un pequeño arroyo. María, aún en shock, descendió con la ayuda de él. No dijo nada al principio, solo respiraba profundamente, intentando calmarse. El vaquero desmontó y se acercó a ella, su rostro serio, pero con una expresión que María no podía descifrar. «¿Estás bien?», preguntó él, con una voz grave pero suave. María lo miró por un momento, intentando entender quién era ese hombre que acababa de salvar su vida. No era alguien que ella conociera, pero su mirada transmitía una calma que, por un momento, la hizo sentirse segura. Aunque el pánico seguía corriendo por sus venas,
algo en ese hombre le daba una extraña sensación de protección. No sé qué decir. ¿Cómo llegaste aquí?, murmuró María, aún sin creer lo que había ocurrido. El vaquero no respondió de inmediato. En lugar de eso, se agachó y comenzó a revisar el caballo, como si se asegurara de que no estuviera herido. María lo observaba en silencio, sintiendo que había algo más en él, algo que no encajaba con la típica imagen del vaquero solitario que atravesaba el desierto. Pero no podía pensar en eso ahora. Su rancho, su vida, todo había quedado atrás en ese mar de llamas. Yo vi el fuego desde lejos, dijo finalmente el vaquero, levantando la vista para mirarla. No podía dejar que alguien se quedara allí. No mientras yo pudiera hacer algo. María lo observó en silencio. No entendía por qué alguien como él, un desconocido, arriesgaría su vida por ella, una simple mujer de rancho. Pero algo en sus ojos le decía que no había nada simple en él, y que quizás, este encuentro no había sido una casualidad. El silencio entre ellos era pesado, pero no incómodo. María sabía que estaba a salvo, al menos por ahora, pero también sabía que la vida que había conocido ya no existía. Todo había cambiado, y por alguna razón, ese vaquero desconocido parecía tener algo que ver con ello. Un lazo silencioso comenzaba a formarse entre ellos, algo que ni ella ni él podrían prever. El fuego que había arrasado su rancho no solo había destruido su hogar, sino que había encendido una nueva chispa en su vida, una chispa que ni ella ni el vaquero podrían apagar. La luz de la luna brillaba tenuemente sobre el arroyo, iluminando las sombras que danzaban a su alrededor. El agua corría lentamente, y el sonido del río era lo único que rompía el silencio entre los dos. María aún no podía dejar de mirar hacia el horizonte, donde el fuego había dejado una marca de destrucción que parecía consumirla por dentro. Su rancho, su hogar, todo lo que había conocido y amado, ya no existía. Las llamas lo habían reducido todo a cenizas. Se sentó sobre una roca, mirando el agua que pasaba frente a ella. En su mente, la imagen del fuego seguía viva. El calor, el sonido de la madera quemándose, el olor acre del humo. Todo eso la perseguía. No podía entender cómo algo tan cruel podía haberle sucedido a su vida. ¿Por qué ahora? ¿Por qué todo en lo que había trabajado se había ido tan rápido? Las preguntas se amontonaban en su cabeza, pero no encontraba respuestas. El vaquero, que se había quedado cerca, no había dicho mucho después de la escapatoria. Solo estaba observándola en silencio, de pie, con el rostro impasible. María no podía ver su expresión con claridad debido a la oscuridad, pero algo en su postura le hacía sentir que él estaba tan afectado por la situación como ella. No tienes que quedarte. Puedo encargarme de lo que pueda, dijo María sin mirarlo, su voz quebrada por la desesperación. La sensación de vulnerabilidad la embargaba, como si el miedo y la tristeza la atraparan de nuevo. El vaquero se acercó lentamente, y solo cuando estuvo cerca, respondió: No te dejaré sola. Nadie debería pasar por algo como esto sin ayuda. Su voz era firme, pero no áspera. Tenía una calma que parecía transmitir un poco de paz, algo que María no había sentido desde que el fuego comenzó a consumir su vida. ¿Quién eres tú?, preguntó ella, finalmente levantando la mirada para encontrarse con sus ojos. Aquella pregunta, sencilla pero cargada de significados, salió sin que lo pensara. No entendía por qué, pero sentía que había algo más en él. Algo que la atraía y la confundía al mismo tiempo. El hombre la observó por un momento, como si estuviera sopesando su respuesta. Su rostro era duro, marcado por la vida en el desierto, pero había algo en sus ojos que no podía ocultar. Había una historia detrás de ellos, una historia que probablemente no compartiría tan fácilmente. Sin embargo, no era el momento para preguntar demasiado. Mi nombre es Joaquín. Vengo de lejos. Pero vi el fuego, y no podía dejarte allí. No soy de quedarme mirando cuando alguien necesita ayuda. María asintió lentamente, sin saber qué decir. El nombre de Joaquín le sonaba familiar, pero no pudo identificar por qué. Tal vez era porque muchos hombres pasaban por el rancho, o tal vez porque los vaqueros solían cruzar el desierto de tanto en tanto, pero algo en su nombre resonaba en su memoria. Gracias, por salvarme. Fue lo único que pudo decir, aunque las palabras no parecían suficientes para expresar el agradecimiento que sentía. Joaquín solo asintió, sin ofrecer palabras innecesarias. La seriedad de su mirada le indicaba que no esperaba reconocimiento. Él estaba allí por una razón, y parecía que esa razón no estaba relacionada con la recompensa ni con el agradecimiento. El viento comenzó a soplar con más fuerza, trayendo consigo un aire fresco que los envolvía. María cerró los ojos por un momento,
dejando que el viento acariciara su rostro. En ese pequeño gesto encontró un momento de paz que, por poco, había perdido en medio del caos. Pero los recuerdos del rancho quemado volvían a su mente. ¿Qué voy a hacer ahora?, preguntó, casi en voz baja. Estaba hablando más consigo misma que con Joaquín, pero la desesperación se colaba en su voz. Joaquín, que había estado observando el fuego a lo lejos, volvió a mirarla. En sus ojos había algo más ahora. Quizás comprensión, quizás empatía, pero lo que vio en ella era una mujer rota por la vida, perdida por algo que no podía controlar. Lo primero que debes hacer es descansar. El miedo y la tristeza pueden nublar la mente, pero no puedes tomar decisiones si no estás bien. Hay tiempo. Vamos a buscar un lugar donde dormir, y mañana veremos qué se puede hacer. María miró a Joaquín, sorprendida por su calma. No había apresurado nada, no había intentado aliviar su dolor con palabras vacías, sino que simplemente le ofreció tiempo. En ese momento, sintió que la presencia de él, aunque desconocida, le ofrecía algo que no sabía que necesitaba: espacio para respirar. Un respiro que no sabía si podría encontrar sola. ¿Y tú? ¿Qué harás?, le preguntó, mirando sus ropas y su caballo, como si, por un momento, él también tuviera que seguir un camino incierto. Joaquín se inclinó hacia su caballo, que estaba atado cerca del arroyo, y con una ligera sonrisa que apenas se asomó en su rostro, dijo: «Yo estaré bien. El desierto es mi casa, ya sabes. He aprendido a sobrevivir con poco. Pero ahora lo importante eres tú. No tienes que hacerlo todo sola». María no dijo nada más. Aunque sus palabras eran sencillas, había algo en ellas que resonaba profundamente en su corazón. Durante tanto tiempo había estado acostumbrada a luchar sola, a no depender de nadie, a mantener su fortaleza frente a los problemas. Pero ahora, con Joaquín cerca, algo dentro de ella cambiaba. No tenía que cargar todo el peso del mundo sobre sus hombros. Joaquín la ayudó a levantarse y caminar un poco más hacia un pequeño refugio improvisado entre las rocas, donde ambos podrían descansar antes de tomar decisiones al día siguiente. María no sabía lo que el futuro les deparaba, pero algo en su interior le decía que este encuentro no había sido una casualidad. Tal vez el destino, o tal vez el fuego, los había reunido por alguna razón. Al caer la noche, se acurrucaron cerca del fuego, cada uno en silencio, pero con una comprensión mutua que crecía en el aire. Aunque ambos cargaban historias llenas de dolor y pérdidas, ese momento de calma les ofrecía algo que ninguno de los dos esperaba: la posibilidad de un nuevo comienzo. La mañana llegó con el sol emergiendo tímidamente sobre las montañas, iluminando el campo de manera suave y dorada. El aire del desierto todavía estaba frío, pero la luz del día traía consigo una sensación de renovación. María despertó con el sonido suave del viento entre las piedras. Por un momento, pensó que todo lo que había sucedido parecía un mal sueño. El fuego, el rancho en llamas y Joaquín, ese hombre que apareció de la nada para salvar su vida, como un ángel perdido en las sombras del desierto. Se levantó lentamente, tratando de espantar el cansancio, pero el peso de lo que había perdido seguía presente. Miró el lugar donde había estado el rancho. Ahora solo quedaban cenizas y tierra quemada. El rancho no era solo una propiedad para ella, era su vida, su hogar, el sitio donde había crecido, trabajado y luchado por cada pequeño logro. Ahora, todo eso había desaparecido en una sola noche. A pesar de la tranquilidad del paisaje, una sensación de vacío la invadió. El dolor de la pérdida era palpable, y aunque el sol comenzaba a iluminar el desierto, el miedo y la desesperación aún la rodeaban. Joaquín estaba cerca, observando el horizonte, como si también estuviera buscando respuestas. No había dicho mucho durante la noche, solo se había asegurado de que estuvieran a salvo. Su silencio era profundo, pero no distante, como si su propia vida también estuviera llena de sombras que no deseaba compartir. María sabía que debía ser más fuerte, pero no podía evitar sentirse vulnerable. Decidió acercarse a él, y, con pasos vacilantes, se detuvo justo a su lado. Joaquín la miró, su rostro serio, pero había algo en sus ojos que reflejaba una calma que ella no entendía. Durante toda su vida, había estado acostumbrada a luchar sola, pero este hombre parecía ser diferente. Algo en su presencia la hacía sentir que no todo estaba perdido. «Joaquín», comenzó, con la voz quebrada por el dolor, pero decidida, «¿por qué lo hiciste? ¿Por qué me salvaste?». El vaquero la observó un momento antes de responder. La luz del sol iluminaba su rostro curtido, pero su mirada era intensa. No era un hombre que soliera abrir su corazón, eso era claro. Sin embargo, había algo en su respuesta que no solo fue una explicación, sino también un refugio.
A veces, la vida no tiene lógica. Solo se trata de lo que uno siente en el momento. Vi el fuego, y supe que no podías quedarte allí. No soy un héroe, María. Solo soy alguien que vio una necesidad y decidió actuar. María no respondió de inmediato. Su mente estaba llena de preguntas, pero no sabía cómo articularlas. Había algo en su tono que la hizo confiar en él, pero también algo que la mantenía alerta. Ella necesitaba entender quién era este hombre que, sin pedir nada, arriesgaba su vida por una completa desconocida. ¿Y ahora qué voy a hacer?, preguntó ella, con la mirada perdida en el horizonte, donde el rancho alguna vez estuvo. Todo lo que conocía está destruido. ¿Cómo empiezo de nuevo? Joaquín desmontó de su caballo y se acercó a ella, con una calma que parecía invencible. Colocó una mano en su hombro, un gesto firme pero cálido. No podemos cambiar lo que ya pasó, pero sí podemos decidir qué hacer con lo que tenemos ahora. El desierto tiene reglas propias, y si estás dispuesta, podemos seguir adelante. Te ayudaré a empezar de nuevo. María lo miró, asintiendo lentamente, mientras un torrente de emociones la invadía. No sabía si podía confiar plenamente en él, pero algo en sus palabras resonaba dentro de ella. A lo largo de su vida, había aprendido a no depender de nadie, a ser fuerte y a mantener la cabeza en alto, pero ahora, con la ayuda de Joaquín, algo estaba cambiando. No tenía todas las respuestas, pero tal vez no estaba tan sola como pensaba. No sé cómo hacerlo, pero acepto tu ayuda. Ya no quiero vivir en el miedo de lo que he perdido. Necesito aprender a vivir con lo que tengo. Joaquín le dedicó una ligera sonrisa, esa misma sonrisa que no parecía surgir fácilmente en su rostro. Era pequeña, pero sincera. Él entendía la lucha interna que ella estaba viviendo, porque de alguna manera, él también había tenido que enfrentarse a la oscuridad de su propio pasado. Vamos a hacerlo juntos. El camino no será fácil, pero si tomamos las cosas paso a paso, podemos reconstruir lo que el desierto nos quitó. La paciencia será nuestra mejor aliada, María. El sol seguía ascendiendo en el cielo, trayendo con él una nueva esperanza, aunque las cicatrices de la noche anterior aún estaban frescas. Joaquín y María se adentraron en el desierto, juntos, dejando atrás la devastación, pero con una determinación renovada. El futuro era incierto, pero, por primera vez, María sentía que no lo enfrentaría sola. El desierto podía ser cruel, pero también podía enseñar lecciones valiosas. Había perdido todo, pero ahora había algo nuevo. Algo que aún no entendía por completo, pero que comenzaba a tomar forma, una oportunidad de reconstruir su vida, de encontrar algo que la hiciera volver a creer en el futuro. Joaquín la guiaba, con pasos firmes y una calma que solo el desierto podía otorgar. A cada paso, María se sentía más fuerte, más dispuesta a enfrentar los desafíos que vinieran. Lo que el fuego había destruido, el desierto podía reconstruir. Y con la ayuda de Joaquín, había una chispa de esperanza que comenzaba a arder, lentamente, pero con fuerza. El sol ya se encontraba alto en el cielo, abrazando el desierto con su calor implacable. María y Joaquín habían caminado durante días, cruzando las vastas llanuras que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. El polvo se levantaba con cada paso, y el viento, aunque cálido, parecía aliviarlos un poco del intenso calor. El viaje había sido largo y agotador, pero también les había dado la oportunidad de hablar, de compartir historias, y de empezar a comprender lo que significaba estar juntos en ese nuevo camino. María miraba el horizonte, pensando en lo que quedaba atrás. El rancho, su hogar, su vida de antes, todo eso ya era parte del pasado, algo que el fuego había devorado en una noche de desesperación. Pero ahora, con Joaquín a su lado, algo había cambiado en su corazón. Había aprendido a soltar el miedo, a confiar en su instinto y en la fuerza que ella misma poseía, aunque no lo hubiera reconocido antes. Joaquín había sido una figura clave en su proceso de recuperación. A pesar de su silencio y su actitud reservada, él nunca había mostrado dudas. No le había prometido que todo sería fácil, ni que la vida sería más amable, pero le había dado algo más valioso, su presencia y su disposición a ayudarla a empezar de nuevo. María comenzó a entender que él no solo la había rescatado esa noche del incendio, sino que también le había mostrado una nueva forma de ver la vida. Una tarde, mientras descansaban bajo la sombra de unas rocas, María decidió hablar con Joaquín sobre lo que sentía. Ya no quería guardar sus emociones para sí misma. No podía. Necesitaba entender lo que estaba sucediendo entre ellos. Joaquín, comenzó, con la voz suave pero firme, no sé cómo agradecerte. Has estado allí todo este tiempo, sin dudar ni un segundo, ayudándome sin pedir nada a cambio. ¿Por qué?
¿Por qué arriesgar tu vida por alguien que ni siquiera conoces? Joaquín la miró en silencio por un momento. El viento movía su cabello y las sombras de la tarde oscurecían su rostro, pero su mirada seguía siendo clara y profunda. No lo sé, María, respondió finalmente, con voz calmada, pero sincera. A veces, las cosas no tienen explicación. Simplemente se hacen. Ayudar a alguien en necesidad es algo que me parece natural, aunque no lo esperes de todos. No soy un hombre de palabras, pero las acciones hablan más que cualquier promesa. El fuego no solo destruye, también te muestra lo que realmente importa. Y, desde el primer momento, supe que no podía dejarte sola. María lo observó fijamente, sus palabras penetrando más profundo de lo que esperaba. Había algo en la sinceridad de su mirada que la hizo sentir una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que Joaquín no esperaba nada de ella, pero por alguna razón, su presencia la estaba cambiando. En los últimos días, había sentido que todo lo que conocía se desmoronaba, pero ahora, al lado de él, sentía que había una oportunidad para algo nuevo. Gracias, de verdad. Las palabras salieron de su boca sin pensarlas demasiado, pero había un sentimiento genuino detrás de ellas. Si no estuvieras aquí, no sé qué habría hecho. Joaquín no dijo nada. En lugar de eso, se levantó y caminó hacia su caballo. María lo observó y, por un momento, el silencio entre ellos fue cómodo. Sin prisa. Sin presiones. Solo la quietud del desierto y la compañía mutua. Mañana, vamos a buscar agua, dijo él, rompiendo el silencio mientras acariciaba el cuello de su caballo. No podemos seguir mucho más sin agua. Pero creo que estamos cerca de un río. María asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. Aunque el desierto les había enseñado muchas lecciones difíciles, también les había dado una nueva perspectiva sobre la vida, sobre la supervivencia y sobre la importancia de la paciencia. Al día siguiente, comenzaron su marcha hacia el río, siguiendo las huellas del desierto que Joaquín conocía tan bien. La caminata fue ardua, el calor del mediodía aún más implacable que los días anteriores. Pero algo en su caminar era diferente. María ya no sentía que el desierto la estaba derrotando. Ahora, sentía que estaba aprendiendo de él. Que cada paso que daba, aunque agotador, la estaba acercando a una nueva vida. Esa tarde, finalmente llegaron a un pequeño oasis. El agua era fresca y cristalina, y el sonido del río al caer sobre las piedras les dio la bienvenida como una promesa de nuevos comienzos. María se agachó cerca del agua y, por un momento, contempló su reflejo. No reconocía a la mujer que veía, pero sabía que era ella. Más fuerte, más decidida, más capaz de lo que alguna vez pensó. Joaquín se acercó y se agachó junto a ella. Por un momento, ambos se quedaron en silencio, observando el agua. María no tenía palabras para expresar lo que sentía, pero sabía que este encuentro había cambiado todo. No solo su vida, sino también su perspectiva sobre lo que era posible. Gracias, dijo ella finalmente, con voz suave pero firme. Joaquín la miró, y por primera vez en todo ese tiempo, su expresión cambió ligeramente. No era una sonrisa, pero era una sonrisa que se veía en sus ojos. No es necesario, María. Solo estamos haciendo lo que debemos hacer. El desierto puede ser cruel, pero también nos enseña. Nos recuerda que, incluso en la oscuridad, siempre hay una razón para seguir adelante. Esa noche, mientras el sol se ponía sobre el horizonte y el cielo se llenaba de estrellas, María y Joaquín acamparon cerca del río. Las llamas que habían consumido el rancho de María seguían ardiendo en su memoria, pero ya no las veía como el final. Ahora, las veía como el principio de algo nuevo. Algo que aún no entendía por completo, pero que sentía que tenía que ser enfrentado con valentía. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó ella, mirando al vaquero a su lado. Joaquín no respondió de inmediato, pero la tranquilidad en su rostro le dio a María una sensación de paz. Sabía que no importaba lo que viniera, siempre habría algo que pudieran enfrentar juntos. Lo que sea necesario, respondió él. Siempre lo que sea necesario. María sonrió levemente, con la confianza de saber que, aunque el futuro seguía siendo incierto, ella ya no estaba sola. Juntos, tendrían que caminar por el desierto, pero juntos, también encontrarían una nueva forma de vida. Y eso, en ese momento, era todo lo que necesitaban.